En este tema vamos a estudiar la estructura de un documento HTML. Los elementos HTML o las marcas tienen unas características por defecto que ya hemos visto. En este caso hay unas muy importantes que actúan como bloques, que significa que fuerzan a una nueva línea después de cada una de las marcas. Las más importantes de este tipo serían los titulares, los párrafos, el texto preformateado, pero también sobre todo los div. Hay otros elementos que son unas marcas en línea, que significa que no fuerzan a esta nueva línea y los elementos están juntos uno detrás de otro. Es lo típico para marcar una cursiva, que lógicamente no fuerza a que la línea de detrás baje. Aquí tenemos unos recursos para que podáis ver todas las etiquetas y cuáles son de bloque y cuáles son de línea. El div es el elemento de bloque fundamental que utilizamos los diseñadores para estructurar la página, para estructurar visualmente la página, pero sin embargo no tiene ningún significado semántico, simplemente es una caja. Los CSS se aplican a estos elementos. Antiguamente ya os he comentado que utilizábamos las tablas para formatear el documento. El span es una etiqueta que se utiliza para formatear dentro de una línea aspectos gráficos. Entonces también este span no tiene ningún significado semántico y es muy útil para marcar elementos dentro de un párrafo. Tanto el span como el div se pueden utilizar con un CSS indicándole un ID o indicándole una clase. El ID se emplea para identificar un elemento que es único, que no puede haber dos con el mismo ID en la misma página. Habitualmente los ID se emplean sobre todo para luego programar cosas sobre estos elementos. Mientras que la clase es cuando van a compartir varias propiedades, entonces utilizamos una clase para no tener que repetir el estilo más de una vez. Aquí tenemos un ejemplo en el que utilizamos la clase markup para una palabra no ordenada en el que queremos que sea cursiva sin indicar que es énfasis. Y por otro lado tenemos una lista en el que indicamos que la lista es de un color, pero solo los elementos lista que están dentro del ID color. En HTML, una página normal, como esta que vemos del Times, tenía unos elementos que podíamos ser clarísimos y que todas las páginas tenían. El primero es la cabecera, que es donde estaban los logotipos. Siguiente, el menú. Lo siguiente que tenemos en este caso es el contenido a la izquierda y luego unos destacados a la derecha. Los destacados empezaron a usarse cuando la resolución de los monitores fue aumentando. Y por último el pie de copyright, donde tenemos unas referencias sobre todo de tipo de copyright o contactar con el usuario y cosas de este tipo. Habitualmente utilizamos div para este tipo de separaciones, entonces utilizamos un div que solíamos poner una clase, un ID con un nombre significativo, cabecera, o una clase para menú, una clase para contenido, una clase para destacados o una clase para el div. Y aquí tendríamos esta página que con el CSS se vería de esta forma, similar a la que hemos visto del Times. En el caso del HTML5, han decidido utilizar estas cosas que usábamos normalmente, cabecera, poner una etiqueta específica para cabecera. De esa manera, los buscadores pueden analizar mejor el contenido de la página y saber qué es navegación, qué es cabecera y qué es propiamente contenido. En estas etiquetas vemos en este ejemplo que la cabecera que se llama header, que se comporta como un div, pero que tiene esa particularidad semántica, que indica que es una cabecera. La navegación, vemos una lista dentro de una etiqueta que es nav. Vemos también el contenido, que es article, y section dentro del contenido, y luego aside, que es para estos destacados, que suelen figurar a la derecha o a la izquierda de la página, y por último el footer para esta línea inferior de copyright. En HTML, además, tenemos que tener cuidado de que cuando una persona no ve los estilos, la página se entienda perfectamente. De manera que visualmente es una cosa, pero cuando por cualquier motivo, por accesibilidad o por problemas técnicos, no vemos los estilos, la página se pueda seguir leyendo. Como vemos, en este caso es el periódico El Guardian, la página a la izquierda totalmente formateada con estilos y la página a la derecha sin estilos, pero que el contenido sigue representándose perfectamente. Para entender bien cómo funcionan los selectores de CSS sobre los documentos, tenemos que entender bien cómo funciona la herencia de CSS y el árbol del documento HTML. Aquí tenemos un ejemplo muy simple de una cabecera, un menú, un contenido y un pie. Y aquí tenemos el árbol que representa este contenido. Como vemos, tenemos un HTML que hay dos partes, la cabecera con un título y el body, donde hay una caja. Generalmente se suele colocar una caja para hacer más fácil el ajuste de los elementos al tamaño del dispositivo.
una header, que es la cabecera, con un titular H1, y la navegación con una lista de elementos. Luego tenemos un artículo, que será el contenido de la página, y un footer, que es para el pie. Aquí vemos cuál es el elemento ancestor, que es el elemento que está más arriba de nuestros elementos, que son los descendientes. Entonces está el elemento div caja, que tiene unos descendientes que pueden ser nav, article y por supuesto los li, los ul y todos los elementos que hay debajo en el árbol. El parent, sin embargo, es el elemento que está inmediatamente conectado con sus descendientes. El hijo es el elemento que está inmediatamente conectado con su padre o con su ancestor. Y los siblings son los elementos que comparten un mismo padre. En este caso vemos que todos los li son siblings del elemento padre ul. Si definimos un estilo en el body, todos los elementos que hay debajo en este árbol comparten ese estilo. Eso es lo que se llama la herencia de estilos. Hay estilos y características que no se heredan y otras que sí, para facilitar más nuestro trabajo. Pero en este caso vemos que si identificamos como color de texto rojo en el body, todos los elementos se verían en rojo. En este caso vemos cómo se aplican los selectores a un estilo a un selector. En este caso, si indicamos que el color rojo es del párrafo, todos los párrafos o todos los etiquetados como párrafos se verían rojo. Si hacemos un selector múltiple, como en este caso H1, H2, H3, todos los elementos titulares de ese nivel serían rojos. Y también se pueden indicar un selector más específico, indicando los elementos del árbol. En este caso vemos que dentro de nav hay un ul y dentro de estos están dentro de la caja. Esto significa que solo aplica el estilo rojo a los ul que hay dentro de nav, no a cualquier ul que hubiese dentro de la página. Cuando dos declaraciones afectan a un mismo elemento, sí interesa saber cuál va a interpretar como más importante el navegador. Entonces, hay un método muy simple que nos sirve para puntuar las características de un CSS. En este caso, tenemos que pensar que siempre va a tener más importancia lo particular que lo general. Aquí vemos un ejemplo en el que H1 indicamos que es de color púrpura, y entonces vemos que nosotros marcamos en un primer valor en A si tiene estilo de línea. Vemos que no, que el H1 no tiene estilo de línea. Ya sabemos que es desaconsejado, pero lo incluimos aquí porque existe. Por otro lado, vemos si tiene un ID y vemos que el estilo es H1 y no tiene un ID, por tanto tendría un 0 en ID. No tiene ninguna clase, tendría un 0 en clase, sin embargo tiene una etiqueta, un tag HTML y por tanto tendría un elemento. Su puntuación sería 0001, la puntuación, como vemos, la más baja posible. En este caso vemos header H1, que vemos que ya tiene dos elementos en el selector. Tiene por un lado que son dos elementos, pero los dos son tag HTML. Por tanto tendría 0 en estilo de línea, 0 en ID, 0 en clases, pero sí un 2 en la puntuación de tag. Y su valor sería 2, superior al valor anterior. Si estos dos elementos estarían juntos, el texto se vería en color lima y no en color púrpura ni gris. Por último, tenemos este caso en el que tenemos tres selectores que indican un ID, una clase y una etiqueta. Tenemos 0 en estilo de línea, no hay ningún indicador de línea, pero sí tenemos un 1 en ID, un 1 en clase y un 1 en tag HTML. Su puntuación sería 111, sería mayor que las anteriores que hemos visto. En el caso superior estamos viendo que estamos marcando a un ID y a dos tags. No tiene clase, estamos marcando caja, header y H1. En este caso tendría un valor 1 al ID, 0 a clases y un valor 1 al tag. Su puntuación sería 102. Por tanto, la visualización de todos estos estilos que afectan al titular sería rojo, que sería el selector más específico y que ganaría a los demás selectores. Por otro lado, cuando dos selectores son exactamente iguales, en este caso vemos H1 que decimos que es púrpura, inmediatamente debajo decimos que es gris, él va a coger el último valor. Es como si fuésemos leyendo, primero lo colorea de púrpura y luego lo colorea de gris. Y el resultado final es este gris como estamos viendo. Hay un selector de estilos que es universal, cuando queremos que afecte a todos los elementos. No hay que abusar de este tipo porque es muy delicado ya que afecta a todo. Entonces aquí en este caso vemos que utilizamos el selector universal para colorear de rojo todos los elementos. Los estilos, como hemos visto, están los estilos propios del navegador que hemos analizado, están los estilos que definimos los diseñadores al construir la página y están los estilos que el usuario del navegador puede modificar. Aquí vemos cómo un usuario puede modificar
las características. Generalmente cuando una persona modifica las características de visualización de un navegador es porque tiene algún problema de discapacidad, entonces prefiere que el contraste sea mayor o que la letra sea más grande. No le gustan los fondos con textura, los fondos de color y los elimina. En este caso vemos cómo se modifica dentro del HTML. Y aquí estarían todas las reglas que al final indicarían la visualización. Por un lado, el nivel más bajo lo tienen los valores por defecto del navegador, los que están sin tocar. Luego tendríamos las preferencias de usuario. El usuario modifica las preferencias que están por encima de las características del navegador. Tenemos las características del diseñador, que están por encima del usuario y del navegador. Y luego las características del diseñador que ha marcado como importante, que en este caso vemos que en la propiedad se le marca con una exclamación importante, indicando que esta es importante y puede a las declaraciones anteriores. Y por último serían las declaraciones de usuario importantes. Cuando una persona marca como importantes declaraciones porque de verdad necesita ver la web de esa forma y no va a atender a las declaraciones que queramos los diseñadores poner. Aquí vemos un esquema de este nivel de importancia que conviene conocer para saber cómo va a funcionar nuestros estilos en la página final que va a ver el usuario. Y aquí os ponemos unos recursos para que podáis profundizar en todos estos temas, tanto de herencia como de elementos HTML de estructura. Muchas gracias.